Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios, que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. Igual que un parpadear, Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, si veremos. Maranata, Él vendrá, volverá. Los científicos nos están alertando. Varios cometas se acercan a la Tierra. Unos podrán ser vistos en el otoño e invierno de este año y otro para el 2012 y otros para el 2013. ¿Será acaso que entre estos venga la estrella llamada Gengo? ¿Será que Hollywood nos había alertado en el 98 con la película Impacto Profundo, cuando el meteoro casualmente se llamaba L? ¿Será que estaban refiriéndose al cometa Elenin y ya sabían lo que venía? ¿Serán estas las señales del cielo del fin de los tiempos? Hola amigos y amigas, bienvenidos a su quinto programa de su serie profética Maranata. Quiero hacer una reflexión. Es preocupante que ante tantas evidencias que ya hemos visto, tristemente en las congregaciones, hermanos y principalmente líderes estén tan despreocupados y no estén preparando a la iglesia para el momento más glorioso que estamos esperando, que es el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia hablando de prosperidad y bendición. ¿Qué acaso no será la mejor bendición el encuentro con nuestro Señor Jesucristo que las cosas terrenales? ¿Y cómo la iglesia todavía hay hermanos que siguen con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia? ¿Acaso será eso posible? ¿Qué nos dice la palabra? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa ni piadosa manera de vivir? ¿Por qué seguimos jugando al cristianito? Creo que es tiempo de reflexionar y ponernos a cuentas. Bueno, vamos a comenzar y aquí nos acompaña nuevamente nuestro amigo Raúl. ¿Por qué la iglesia está tan calmada, tan pasiva ante tantas evidencias que ya hemos visto? Bueno, primero que todo, Pepe, gracias por invitarme nuevamente a tu programa y un saludo a todo tu auditorio. Para mí también es preocupante, pero es parte del cumplimiento de la palabra. Primera de Timoteo 4:1, el Espíritu dice: debes de saber esto, que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe, y muchos ya han perdido la fe en el arrebatamiento, y yo creo que muchos también han perdido ya su fe en lo que está escrito en la palabra de Dios, en las promesas que Dios tiene para nosotros, y ya han llegado al extremo en dudar de que van a ocurrir estos eventos. Esto es entonces el cumplimiento de otra profecía, que es la apostasía. No eches en saco roto lo que hemos hablado. Dice su palabra en Apocalipsis 3:3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Que ya debiendo tener su boleto, que es la santidad, para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes, siguen tan aferrados a la ciudadanía terrenal. ¿Cuál debería ser la celestial? Ok, Raúl, ahora viene el bombardeo de preguntas que hemos recibido de diferentes medios. Bíblicamente, ¿qué pueden ocasionar estos cometas? La palabra de Dios nos da señales astronómicas para el fin de los tiempos, en el sol, en la luna y en las estrellas. Los cometas están clasificados dentro del grupo de las estrellas. La ciencia que estudia los cuerpos celestes es la astronomía, pero no debemos confundirla con la charlatanería de lo que es la astrología. Entendiendo que la astronomía es una ciencia y la palabra de Dios nos da señales de estos cuerpos celestes, tendremos que ver qué está pasando en las señales del cielo, que nos dice Lucas 21:11 y el versículo 25.
Es necesario que analicemos correctamente la palabra de Dios para poderla entender y así poder comprender los eventos futuros que vienen. Muchas veces leemos la palabra de Dios, pero no la hemos comprendido. Es por eso que cada vez que abrimos nuestra Biblia, tenemos que pedirle a Dios que su Santo Espíritu nos revele en cada versículo qué hay, qué dice, qué hay más en esas palabras. ¿Por qué tenemos que pedirle al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra de Dios. Dios escogió hombres santos para que la escribieran, pero el Espíritu Santo fue el que inspiró a los hombres para decir lo que Dios quería decir. Eso nos lo dice 2 de Pedro 1:21. Y los efectos de estos cometas, obviamente la palabra también lo describe. Los cometas que están clasificados dentro de las estrellas y sus efectos a la Tierra nos los describe Apocalipsis capítulo 6 versículo 13 y Apocalipsis 8 del versículo 8 al versículo 12. Y Lucas 21:25 nos dice la palabra de Dios claramente que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y los científicos han descubierto que cada vez que la Tierra queda alineada con el sol, con la luna o estrellas o con otros planetas, han provocado fuertes y terribles terremotos. Actualmente científicos y universidades van testificando que estas alineaciones han provocado terremotos de más de 6 grados en la escala Richter en diferentes lugares del mundo. Hay estadísticas para que veamos que el cumplimiento de la palabra es exactamente como está descrito cuando nos dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí la palabra de Dios nos está hablando de una alineación o un alineamiento que provocaría mayor fuerza gravitacional afectando a la Tierra y provocando grandes terremotos. Para que produzca confusión y angustia de la gente a causa del bramido del mar y de las olas, por supuesto que algo lo provocó. Seguro que va a ser un maremoto o un terremoto. Nuestro Señor Jesucristo no se nos debe olvidar que es el testimonio del espíritu de la profecía. Así nos lo dice Apocalipsis 19:10. Por eso yo invito a tu auditorio a que debe estar atento y seguro que la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Nos los confirma Mateo 24:35. Contestando la pregunta, Pepe, ¿qué va a pasar con estos cometas? Dependerá de su masa y a la distancia que se encuentre de la Tierra. Los momentos críticos serán cuando en sus trayectos estos cometas, tanto Honda, Lenin como Levi, provoquen un alineamiento con la Tierra, el Sol, la Luna y con otros planetas. Ahí es donde está el peligro. Invito a las personas que nos escuchan por radio o a las personas que nos siguen por televisión a ver con calma en internet, en la página www.elarrebatamiento.com, ver estos trayectos de estos cometas en un resumen de los temas que hemos estado tratando, y con detalle y calma usted puede apreciar estos alineamientos que han sido más marcados desde el 2010 y que concluirán más allá del 2012. Ahora, desde el punto de vista bíblico, la palabra de Dios es demasiado clara y contundente. Nos dice Zacarías capítulo 2, versículos 8 y 9, que Israel es la niña de su ojo, y el que toca a Israel, él va a alzar su mano sobre de ellos. Si continúa la presión internacional sobre Israel a dividir y repartir sus tierras heredadas divinamente por pacto sempiterno, como nos lo dice el Salmo 105 del versículo 8 al 11, entonces que no le quede la menor duda que va a provocar grandes catástrofes, porque el juicio divino viene sobre todas las naciones, como dice Zacarías 12:3. Escudriñando la palabra de Dios, uno descubre las bendiciones que tienen los hombres cuando bendicen a Israel, como las maldiciones que pueden acarrear cuando maldicen a Israel. Génesis 2:3 nos los dice claramente. Ahora, todas las profecías o eventos por ocurrir van a afectar o van a ser de intensidad
de acuerdo a lo que esté ocurriendo en Israel. Traigo un video para que podamos ver contundentemente que la palabra de Dios se cumple cada vez que una nación trata de presionar a que Israel reparta o divida sus tierras heredadas divinamente. For thus declares the Lord of hosts, for he that touches Israel touches the apple of God's eye. Bible prophecy predictions have a bad name with many people these days, but the surest and most ominously biblical sign of the soon coming end times may have been overlooked in all of the recent rapture hysteria. The ominous phenomena of which I now speak was best documented by Bill Koenig, a Washington, D.C. news correspondent and White House press briefing reporter. He is also the author of the book Eye to Eye, Facing the Consequences of Dividing Israel. The book was first published in 2004. In his book, Bill Koenig reveals that 9 of the 10 costliest insurance events in U.S. history, every one of them very shortly followed dramatic calls by United States officials for Israel to make land concessions in bids for peace with its neighbors. Koenig points out with startling detail how 6 of the costliest hurricanes in U.S. history followed such events. He also documents how 3 of the largest tornado outbreaks in U.S. history followed such developments. Earthquakes, hurricanes, tornadoes, and even terrorist attacks have hit America, some even within 24 hours of calls by United States officials for Israel to withdraw from Jewish land or to make dramatic concessions that would threaten Israel's safety. It happened with Katrina, Koenig documents, when George Bush forced Israel's withdrawal from Gaza. In fact, everyone from Israeli rabbis to United States senators have noted that it seems to happen every single time the United States pressures Israel to divide its land. There is an irrefutable pattern here. Once again, we have now seen the United States hit with a series of deadly superstorms. They, too, will now prove to be monumental and unprecedented in their insurance cost, their utter devastation, and the amount of total lives lost. These record-breaking superstorms followed and were sandwiched between several consecutive weeks of Obama's openly finagling against Israel, from devastating oil and weapons deals that adversely affected Israel, and then finally culminating in an out-and-out public declaration for Israel to return to its 1967 borders. This call was in effect, many experts say, a call for the division and the destruction of Israel at the hands of the Arab world. It's well documented that Obama's public call for the return to 67 borders was in the works and talked about for weeks prior to that call. In fact, it was being reported just days before the Southeast and Tuscaloosa tornado outbreaks occurred. Then, on May 19, 2011, Obama publicly declared that Israel must return to its 67 borders. Less than 2 days later, tornado outbreaks hit the heartland of America, just as Obama hit the heart of God and the apple of God's eye. Do you not see the irrefutable pattern? And it will come to pass in that day, declares the Lord, that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. And I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, declares the Lord. Bill Koenig has meticulously documented the facts, the dates, and the correlations, and the biblical curses which followed. Now you have seen with your own eyes. One more example of it. I would imagine that there are yet more examples to come, as long as our leaders fail to see or believe the biblical proclamations and promises of God. When will America learn? When will the world learn? And if you don't belong to the soon returning Jesus Christ, when will you learn? Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así hoy, muchos no entienden, por más que vean señales cumplirse, por más evidencias que se vean,
no van a entender. Oro a Dios para que usted no sea uno de ellos. Así nos alerta Mateo 24:39. ¿Será que Hollywood, los astrónomos científicos, sí sabían con anticipación lo del cometa Lenin? ¿O será solo una coincidencia? Porque es mucha casualidad que la película Impacto Profundo lo llamara LE, al cometa Lenin, que el presidente americano fuera representado por un actor de color, y que hoy así tiene la Unión Americana su presidente. ¿Esto ya lo sabían o será una conspiración más? Antes que me conteste, Raúl, quiero dirigirme a los que nos ven o nos escuchan que no estén de acuerdo en algún punto o profecía. Es muy respetable, pero les sugiero que siempre tengan una base bíblica que les dé sustento a lo que dice o cree. Porque a veces es muy común ver gente que estudia la palabra, tiene que transgiversar versículos o forzar palabras para aparentar tener sustento bíblico. Por favor, seamos maduros en la palabra y no buscar argumentos infantiles. ¿Será que ya sabían que venía el cometa? Seguro que Lenin ya estaba descubierto, con esos sofisticados equipos que tienen los observatorios en diferentes partes del mundo, con la NASA, con esas grandes herramientas, con ese telescopio Hubble puesto en órbita en 1990, y con astrónomos profesionales que tienen un mejor y sofisticado equipo. No me queda la menor duda de que esto ya estaba descubierto, y que algunos empezaron a llamarlo el planeta X o Nibiru. El año pasado fue cuando empezamos a escuchar este descubrimiento y lo hacen ya oficial. El cometa Lenin fue descubierto el 10 de diciembre del 2010 por el astrónomo aficionado ruso Leonid Lenin. Inmediatamente la televisión se dio a la tarea de entrevistar a este astrónomo por las inquietudes y dudas que habían surgido al respecto, como la credibilidad de la existencia de este astrónomo ruso y también de su descubrimiento de este cometa que lleva su nombre. Llenas de misterio, donde todo parece indicar que están ocultando o cubriendo la dimensión real de su tamaño. Si se trata de un cometa o de una estrella enana, y si estamos hablando de estrellas enanas, estamos hablando de una gran dimensión. Entre esa categoría está el Sol, y el Sol mide más de 1.300.000 veces que la Tierra, o de un planeta como Júpiter, que obviamente por su masa tendrán más efectos e influencias sobre la Tierra. Sin embargo, las incógnitas y las dudas persisten hasta hoy. ¿Cuál es el real tamaño del que le llaman cometa Lenin? ¿Cuáles son sus efectos que podía provocar a la Tierra? Pero también sin olvidar qué consecuencias podrían provocar tanto el cometa Honda como el Levi cuando estén transitando muy cerca de la Tierra. ¿Se impactará el Lenin contra la Tierra? ¿Será esta la estrella del ajenjo? ¿Será el principio del fin de la Tierra el cometa Lenin? ¿Qué debe de hacer ante este evento la Iglesia de Cristo? ¿Podría ocurrir el arrebatamiento? ¿Aparecerá el anticristo ante el caos por ocurrir por lo que provoque el Lenin? Esta y muchas preguntas más se contestarán en los próximos programas. Raúl, el tiempo se nos ha acabado. Me gustaría que te despidieras haciendo una oración para que Dios nos libre y prepare de estas cosas que están por venir. Amado Padre, tu palabra dice en Apocalipsis 22:11 que el que sea justo practique la justicia todavía, que el que es injusto sea injusto todavía, que el que esté limpio que se limpie más, y el que esté sucio que se ensucie más. Y esto es más peligroso que los cometas y todos los peligros que acechan a la tierra, porque sin santidad nadie te verá, Señor, porque tú eres santo. Y el día de hoy, Padre amado, llegamos ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndote nos libres de todo mal, de todas estas cosas que van a venir. Y Padre amado, que sobre todo estemos conforme a tu voluntad en todo momento, porque los días de nuestras vidas tú los tienes contados, Padre, y que si vienes hoy, que si tú vienes mañana, estemos siempre conforme a tu voluntad. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Líbranos de todo peligro, líbranos de todas estas situaciones y sobre todo, Padre, que nuestro corazón esté siempre listo para recibirte y decirte, ven, Señor Jesús. Si me permites, quiero invitar a tu auditorio a que el día de hoy, si no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, repita esta oración y le diga, Señor Jesucristo, el día de hoy me rindo a ti, te invito que entres a mi corazón, porque desde hoy te declaro mi Señor y Salvador. Te doy gracias por esa sangre que derramaste en la cruz. Gracias porque limpias mis pecados
Me arrepiento de ellos y desde hoy toma control de mi vida. Escribe, por favor, mi nombre en el libro de la vida y desde hoy eres tú mi Señor y Salvador. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.